Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta reflexión pretendo compartir mi pensamiento sobre la actual crisis que afecta al movimiento pentecostal. No es una novedad que el pentecostalismo está en crisis. Ya hemos mencionado en este canal que el retorno a las iglesias en el periodo post-pandemia no ha cumplido con las expectativas que se tenían en cuanto a la adherencia, la constancia y la asistencia al volver a abrir los templos. Se pueden esgrimir muchos argumentos para explicar el fenómeno ocurrido, como por ejemplo el trasvasije de hermanos a otras denominaciones, la revelación de no necesitar una regularidad en el servicio de la iglesia para sentirse cristiano, la falta de compromiso con una congregación, entre otros. Incluso algunos pastores y hermanos han presentado abiertamente la idea de que los que ya no asisten a la iglesia han perdido su salvación. Independiente de las razones que se tengan, hay algo que, por un lado, se ha hecho manifiesto y, por otro lado, se ha ido aparentemente exacerbando desde la vuelta a la nueva normalidad. Esto es, las falencias de liderazgo en las autoridades de las diferentes iglesias y, un fenómeno no menor, la obsecuencia de la hermandad sobreviviente frente a estos malos liderazgos. Me voy a aventurar y apuntaré como responsable de toda esta debacle a la falta de identidad que tiene el pentecostal. Quiero decir con esto que el pentecostal no conoce las bases pentecostales, ni menos las bases de su fe cristiana. Esto ha producido que las experiencias de fe superen a la fe. Lo explicaré con un ejemplo. Cuando un hermano en un púlpito quiere compartir algo que le ha ocurrido, lanza la siguiente frase: "Esto es para aumento de fe". No estoy negando la eficacia de la experiencia salvífica cuando Cristo transforma la vida del pecador. No pongo en duda esa experiencia salvífica que el pentecostalismo ha tomado como impulso para lograr grandes hazañas, sino que apunto a esas experiencias personales de cada quien que se presentan como doctrina universal de la Iglesia. Que el pastor tenga que bendecir un auto nuevo para no chocar, que no se debe tener un compromiso romántico de más de 3 meses para llegar bien al matrimonio, que se debe orar a las 3 de la mañana para que la oración sea escuchada, entre otros, son parte de estas experiencias de aumento de fe. Y el pentecostal vive estas experiencias, las busca fervientemente, pero todo esto que parece sano tiene el riesgo de distorsionar el mensaje del Evangelio si no se enmarca en un cuadro que nos permita reconocer a Cristo y su salvación en esa experiencia. La identidad pentecostal es la experiencia de transformación de vida en Cristo y no puede basarse en otra experiencia que no sea esa. Sumado a la experiencia de salvación, es necesario contar con bases que definan nuestra religión, bases que definen cómo construimos iglesia. Y cuando me refiero a religión, quiero llegar al origen de la palabra, esto es, religare, que tiene que ver con volver a ligar, volver a relacionar al hombre perdido con el único Dios justo y santo. Entonces, por ejemplo, los artículos de la fe se convierten en un compendio de lo que nosotros como cristianos y pentecostales creemos y se transforman en uno de los pilares de nuestra fe. Se suman a la experiencia de salvación cristiana, por lo que ya contamos con 2 pilares que forjan la identidad pentecostal. Un tercer pilar que contribuye a tener una identidad pentecostal es justamente conocer la historia del pentecostalismo. En nuestro caso, el pentecostalismo chileno o la historia de nuestra iglesia. Sin una identidad, estamos a merced de múltiples liderazgos, buenos o malos. Quedamos expuestos también al caudillismo. Mi tesis es que la falta de identidad pentecostal ha llevado a este movimiento a un gran fraccionamiento,
y ya en este punto podemos decir atomización del movimiento pentecostal. Esta atomización corresponde a todas las variantes y ramas de las iglesias que hoy existen en Chile y que no tienen, a pesar de que así lo manifiestan, una base sólida o más bien, una razón teológica profunda de ser. No cuentan con esa razón teológica, a modo de una objeción real, por la cual han tomado la decisión de separarse de su troncal y formar algo así como un nuevo movimiento que, en la práctica, es lo mismo, pero bajo otra administración y con otro nombre. En este punto, cuando ese movimiento naciente cuenta con malos líderes, por más que las razones de su separación de la rama central sean nobles, el mal manejo de las nuevas autoridades generan otra vez un vicio y llevan a esa iglesia a un nuevo estado de decadencia. El caudillismo es peligroso porque genera polarización. El pentecostal sin identidad pentecostal, que llega a su nueva iglesia porque el pastor tiene ciertos atributos interesantes o carisma absorbente, puede ser expuesto tácitamente al discurso de nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Un fruto de ese maniqueísmo es el que genera ese dejo innecesario de lástima desde el pentecostal que se ha mudado a una nueva fe hacia el hermano que se quedó en el error. Esta polarización no solo se produce desde una diferencia visceral y furibunda, sino que también abarca sentimientos de tristeza al ver al otro perdido. Aún así, sin una identidad cristiana sólida, la nueva identidad sigue siendo superficial. Quiero decir con esto que a pesar de que la iglesia nueva tenga un marco reglamentario o normas claras, el acto de cambio de aquel que aún carece de identidad cristiana persiste en la superficialidad y éste queda expuesto a la aparición de un nuevo caudillo. El riesgo entonces está en que aquel que se cambió se queda solo con el maquillaje de la nueva congregación, porque si no conoce o no es instruido en su fe, por más atractiva que sea la nueva congregación, sin fundamento, sin historia, sin contexto, se constituye en una veleta eclesiástica, una ensalada congregacional que sirve pero no impacta, que hace pero no llega. En resumen, yo creo que la falta de identidad pentecostal es la razón de la crisis de este movimiento.